Carlos Andrés, yo lo distinguí muy pequeño, estaba muy pequeño, él fue creciendo, era mi vecino prácticamente, era un niño, vivíamos ahí cerquita de una casa a la otra, era un niño que estaba, o sea, vivía la vida normalmente como cualquier otro niño, estudiaba y vivía ahí con el abuelo y el tío, los tíos, porque habían dos tíos en ese momento ahí, en la casa. Ah, no, un chino trabajador, chino humilde ahí con el taita señor, porque la mamá se había ido, lo había dejado. Incluso la mamá se había enamorado ahí de un señor justo aquí. Hasta yo lo tuve en una casita que tenía en Santa Rosa viviendo, allí estuvieron viviendo donde yo como un año. Y yo sé que la china se revocadamente, sí, estaba china. Olga se llama la china. Se vinieron y se separaron. Cada uno cogió por un lado. Y él entonces, una primera después arrancó y se fue. Quedó el chino pequeño. Y entonces el taita señor lo crió. Roque, él lo crió. Y ahí con los tíos se acabó de criar. El chino tiene como 14, 15 años. Pero el chino no, el chino, eso les ha hecho como los dejaba de balde. Eso tocaba pelar caña y observar lo que fuera, café, yuco, lo que fuera. Eso no. Yo tocaba trabajar el chino. El chino era muy humilde, muy trabajador. A pesar de que el niño lo había dejado la mamá con el abuelo y los tíos, pues él era un niño tranquilo. Él estudiaba, era, o sea, era alegre, o sea, no era un niño amargado ni nada. Era un niño normal. No, sí, el chino jugaba, estudiaba. Sí, el chino que estudiaba. Jugaba con los otros niños y, ¿no? Un chino muy honesto. Sí, no, muy acercado a la familia y todo, con mucho respeto. Lo que más le gustaba era jugar. Jugaba mucho a perros y cazadores. Él, inclusive él mismo solo se inventaba los juegos por ahí, solito, porque como él convivía solo, entonces él jugaba solo y cuando se reunía con más niños, pues jugaban. Lo más que a él le gustaba era jugar. No, una familia muy noble, muy trabajadora. Yo incluso me crié con ellos, con los papás de ellos. Y el chino, no sé qué cosa se le entró a la cabeza o qué le dijeron, o, bueno, en las ilusiones de la juventud, ¿no? De golpe un buen día inventó de llegarse ahí a pedirles trabajo, porque yo así, a pedirles trabajo. Y eso ahí llegaba, eso me decían, para ir a las 6 de la mañana, llegaban a las 6, 8, 10 muchachos a pedirles trabajo a ellos. Y todavía los entretenían hasta pelear a las 5 de la tarde y ellos se quedaban ahí esperando que llegara el comandante a hablar con él, que les dieran trabajo. Y él, yo no sé, se le metió la idea de meterse ahí. Bueno, entrenaron un poquito tal vez. Hasta los 12 años él llegó normalmente con el abuelo. Después de los 12 años se fue a trabajar por allá a una finca y en ese tiempo, al poquito tiempo cuando llegaron los paramilitares acá y él como que se enroló o se enroló no, o sea, en la finca donde él trabajaba, ahí había personas de ellas y no sé, se fue metiendo en eso, o cómo decirle yo. La verdad, él terminó metido con las autodefensas. Hay un caso muy especial que es de conocimiento de la comunidad, que es el caso de Carlos Andrés Reina Pinzón, que fue el primer menor herido y posteriormente muerto en combate. Hizo parte del grupo reclutado de manera ilegal, pues a esa edad ellos no tienen raciocinio y es un caso que la comunidad recuerda
con mucha tristeza, nostalgia. Cambió la vida del corregimiento. Uno de los delitos más visibles en el marco de la violación de los derechos a los niños, de las niñas y los adolescentes es el reclutamiento ilícito que se presentó en el corregimiento de Riachuelo. Y la gravedad de esto tiene como soporte que en el reclutamiento ilícito se conjugan una gama de diferentes delitos. Encontramos el secuestro, el trabajo forzado, todas las violaciones a los derechos a la integridad y a la libertad sexual de los niños, el embarazo forzado, la planificación forzada y la trata de personas. Por esa razón es un delito bastante visible y uno de los más graves que se presentan en el conflicto armado. La Unidad para las Víctimas en Riachuelo específicamente está tratando de adelantar un proceso de reparación colectiva en el cual se visibilice específicamente la situación por la que atravesaron los niños, niñas y adolescentes que vivían en esa región. Digamos como que Riachuelo se convierte, lamentablemente por efecto de este grupo que operaba allí, el cacique Guanentá, se convierte en un epicentro al cual eran llevados niños de diferentes lugares cercanos para ser utilizados en el marco del conflicto armado. Es una región muy tranquila, muy pequeña, un pueblo que es muy pequeño y pues la llegada de gente extraña es novedoso. Aparte de que sea gente extraña, es gente que llega con armas, llega con ideologías que pues solo las traen ellas, esas personas. Aparte de todo, por lo menos ver tanta gente ahí como en el pueblo y uno, ¿y ellos qué hacen acá? ¿Por qué están acá? ¿Quién los mandó? ¿Quién los trajo? Eso, aparte, pues que a esa edad uno por ahí en la calle, porque la calle sí, a esa edad es bendita. En Colombia se ha logrado demostrar que cerca del 80% de los muchachos y muchachas que han estado vinculados a los grupos al margen de la ley dicen que se van voluntariamente. Y estudios, particularmente como los de la Defensoría del Pueblo, han logrado demostrar de que a pesar de que ellos creen que eso ocurrió, desafortunadamente no fue así. A nivel del mundo, está reconocido que la voluntariedad de los niños y niñas de vincularse a esos grupos al margen de la ley no existe, porque a ellos desafortunadamente estos grupos lo que hacen es conquistarlos, paulatinamente los van adiestrando, les van lavando el cerebro, de tal manera que ellos creen en un momento dado que están allí por su propia voluntad. Y eso inevitablemente repercute en la medida en que va pasando el tiempo, en donde ellos dicen o terminan por creerse el cuento de que se fueron de verdad voluntariamente y que son responsables de todos los delitos que en el grupo armado les enseñaron a cometer. Por la ideología que se crea, por el caminito que se va ahí, porque es que tú vas como los caballitos así, metidos, enclaustrados. Entonces, ya cada caso le va pareciendo a uno como más normal. Entonces, ya la primera cosa le parece normal, ya lo otro ya va más normal, ya hasta el punto de que como que ya pierde uno como poco de corazón prácticamente. El reclutamiento ilícito involucra diferentes gamas de delitos, donde las personas se ven afectadas en diferentes formas. Vemos que todo el tema familiar pues, se ve resquebrajado, porque ellos son arrebatados de sus familias. Y la principal escuela, la principal formación de un niño debe ser siempre su hogar. Entonces, desde ahí, pues, sabemos que va a haber va a ser un proceso disfuncional de ese ser humano, porque no cuenta con ese hogar que es el que nos da los fundamentos para poder desarrollarnos en la vida con todos los elementos. Entonces, desde ahí el proceso empieza a afectarse. También la imposibilidad de acudir a la escuela, de no tener, de truncarse el proceso educativo, es una de las grandes afectaciones, y también la culpabilidad. Los niños no tienen conciencia que son víctimas en ese caso. Después, cuando empiezan a reflexionar pues, del daño también que han hecho,
porque cuando se involucran en estos grupos y lo realizan pues inicialmente como una fantasía, van tomando conciencia, la culpabilidad también se apodera de ellos y es uno de los daños y de las afectaciones que tienen que entrar a trabajar los psicólogos, los psiquiatras, para poder recuperar todos estos daños que han sufrido estos niños. El primer paso que dimos fue visitar la comunidad de Riachuelo en Santander, conocer a los niños y las niñas que habitan en este momento en ese corregimiento, cómo perciben ellos el conflicto armado en la zona, si lo vivieron directamente, indirectamente, y también interlocutamos, por supuesto, con las personas que ya son mayores de edad, porque muchas de ellas sí fueron víctimas directas de los grupos paramilitares en la zona. Entonces indagamos en ellos cuál era ese dolor sufrido, digamos, cuál era ese daño colectivo y cómo lo percibieron ellos en su momento siendo niños. Y verificamos en un ejercicio preliminar, porque no es el definitivo, cuáles eran los daños que habían sufrido, entonces, y de qué tipo, digamos, si eran daños individuales con impacto en el colectivo o violaciones sistemáticas de derechos humanos que también impactaron en lo colectivo, y nos dimos cuenta que como lo había informado en un momento previo la Unidad para las Víctimas, pues sí había un tema fuerte en cuanto al reclutamiento ilícito. Hemos tenido una experiencia interesante en este caso y es el interés que tenemos en involucrar en el proceso a los niños y niñas directamente involucrados en el momento de la ocurrencia de los hechos. Son 27 niños que en este momento son adultos, hemos investigado y 3 están recluidos, están privados de su libertad, y es donde nos damos cuenta que esto tiene unos efectos muy graves en la vida de los niños y queremos encontrarnos con estos niños, poder mirar en qué van sus vidas, pero es todo un proceso que vamos a hacer comunidad para aproximarnos a ellos sin hacerles daño, porque en muchas ocasiones el Estado hace daño en las intervenciones, entonces somos muy cuidadosos, pero estamos empeñados en encontrarnos con esos niños y poder decir: aquí está el Estado, que ayer les dio la espalda, pero que hoy está asumiendo ese compromiso con ustedes. Ellos aportan al proceso, aportan porque no quiere que se vuelvan a repetir, que los jóvenes que quedaron ahora vuelvan a repetir estos hechos. Ha sido importante el acompañamiento de ellos, es importante porque ellos nos transmiten conocimiento y vivencias un poco para no repetirlas, ¿no? Sino para que sean no repetibles, para prevenir y para contarle al mundo que aquí ocurrieron delitos de lesa humanidad. Después de que él se fue acá no regresó, no volvió acá al pueblo. Cuando nos avisaron fue que a él lo habían matado en un enfrentamiento por allá en Chima, que decían que con el ejército, realmente no supimos con quién fue el enfrentamiento. Esa noche que lo trajeron fue como las 9, 10 de la noche. ¡Pum! Golpazo a las puertas. Abren o les tumbamos la puerta ya. Bueno, es tranqui, parece, con gusto o no gusto es tranqui. ¡Tógala! Al parque. Nos sacaron el chico, el grande, el viejo, el mozo. Todos. Allá hacer un desfile. Tipo 10, 11 de la noche. Nos tuvieron hasta las 3 de la mañana. En desfile ahí haciéndoles honor al muchacho que habían matado. Habían matado 2 incluso. Otro era hijo de un tal Polo Bueno, de aquí de Santa Rosa. Habían matado 2 muchachos. Conocido también de nosotros. Bueno, así ocurrió. Allá nos estuvimos hasta que dieron orden, váyanse para adentro. A las puertas no nos dejaron cerrar. Las puertas las dejan de par en par. ¿Quién cerrarlas? Nadie, toda puerta abierta. Pues en todo caso no amanecieron los muertos. Después no los llevarían. Después, pues ya resultaron como al mediodía, pues sí, para enterrarlos ya, pero quién se sabía que vuelto harían, la fiscalía o quién sabe quién, cómo lo harían, ¿no? No se sabía.
con Carlos Andrés se presentaron esa gama de delitos que anteriormente mencioné. Él fue reclutado al grupo armado y fue muerto en combate. Es una situación también dolorosa porque luego el sepelio del niño es colocado en su bóveda el alias que tenían en el grupo. A él se le hizo la misa normalmente acá en la iglesia. O sea, el entierro fue normal, como si hubiera sido un entierro del pueblo, pero lo único que no, fue que él no quedó en la lápida de la tumba, no quedó con el nombre de Carlos Andrés, sino quedó con el alias que él tenía. Y es la vulneración al derecho a la identidad, que es un derecho fundamental que tenemos todos como colombianos y colombianas, que aún este niño estando muerto, ni siquiera se le permite, digamos, a su familiar restituir, ¿no? ese derecho a la identidad de su nieto. Entonces es muy importante que el Estado colombiano haga todas las acciones necesarias para que se recupere ese, no solamente yo no diría tanto el buen nombre, ¿cierto? Sí, porque este fue un niño víctima. Entonces lo que tenemos que hacer es exaltar su dignidad y hacerlo ante la comunidad de Riachuelo, además porque es la misma comunidad quien está pidiendo que esa dignidad sea recuperada para este niño, que se recupere su nombre y que así figure digamos, en la inscripción ahora que ya ha fallecido. Precisamente una de las medidas del plan de reparación colectiva es que se haga un sepelio simbólico donde se resignifique pues, la realidad del niño y pueda ser colocado su nombre y no el alias, que es una de las victimizaciones que sufrió como perteneciente al grupo. Se había pensado que al sacarlo de ahí de donde estaba, pues ya se iba a enterrar con su, o sea, se iba a pasar con su nombre propio, pero como la fiscalía, o sea, fue cuando llegó lo de las reparaciones, reparación colectiva, reparación individual, tomaron mucho en cuenta el caso de él, entonces se dijo que no, que había que dejarlo ahí hasta que, pero eso nos pusieron, decían que en 2 meses, que en 3 meses, pero el tiempo fue pasando y el abuelo se fue, él seguía en la espera porque él cada rato preguntaba que qué pasó con eso, que esto. Pero desgraciadamente la enfermedad él lo fue avanzando más y se murió sin haber logrado, sin haber visto que realmente, porque él quería ver como los restos del nieto, que él quería verlos, porque él decía el día que lo vayan a sacar de ahí, me llevan porque yo lo tengo que ver, pero no lo vio. Él ya era un viejito, él ya era y además era muy enfermo, estaba muy enfermito ya en ese momento, y lo único que él hizo fue empezar a morirse de tristeza. Pues don Roque, pues él se desesperó mucho, porque no era hijo propio, pero era un nieto. Lo quería más que un hijo propio. Y él se sintió muy mal, se sintió muy herido, el saber que su nieto había muerto. Y sin saber el cómo ni cómo. Pues el hombre se desesperó y sí, duró un poco hasta de ahí para acá empezó hasta enfermarse y ya murió. Don Roque lo único que quería y la esperanza que guardaba era que le pusiéramos la lápida a su nieto donde no dijera su alias, sino dijera el nombre que él tenía, Carlos Andrés. Esa era la ilusión de él. No lo pudimos cumplir porque fue un corto tiempo y desafortunadamente su tristeza y nostalgia lo embargó tanto que falleció. Es un compromiso que tiene la comunidad, que tengo como personera, de colaborarle a don Roque a hacerle ese sueño realidad. Yo pienso como familia, no pienso como más, o sea, para mí y para él, para la familia de él, lo más que se ha querido es eso, que realmente que el muerto sea Carlos Andrés, el niño que era acá del pueblo, el niño que creció acá, porque para nosotros y para mucha gente que van y miran allá en la lápida dice Ernesto, ese era el alias que él tenía. Entonces nadie va a saber, o sea, si en este momento un familiar llegara que no sepa que el alias que él tenía, que él le pusieron allá, pueden ir a la tumba, pero no saben quién es el que está ahí. O sea, ni la familia misma lo puede reconocer. Carlos Andrés Reina se convierte en un símbolo para la comunidad de Riachuelo en la medida en que las agresiones contra él fueron permanentes.
una primera agresión, como te digo, en la medida en que la presencia institucional y la fortaleza de la sociedad para cuidarlo era supremamente débil. Y un segundo momento cuando los grupos armados, especialmente este grupo que hacía presencia allí y que prácticamente hizo la escuela de formación para la guerra en ese lugar, lo reclutó, lo llevó y cometieron, como te digo, todos los vejámenes que pudieron haber cometido con un ser humano. Cuando se dice que miles de niños han perdido su infancia y han perdido su adolescencia, pues son generaciones perdidas de colombianos y colombianas que en este momento necesitamos hacer un trabajo muy fuerte con ellos porque han pasado su infancia o su adolescencia haciendo parte de un grupo armado ilegal y sufriendo innumerables violaciones a derechos humanos. Es una etapa que se quemó, se perdió y que no va a volver. Tener que cambiar el lápiz por un fusil, tener que cambiar el uniforme de colegio por un camuflado, tener que cambiar los zapatos de charol por unas botas militares, tener que cambiar su desplazamiento de la casa al colegio por desplazamientos corriéndole a otros grupos, tener que ver el glorioso ejército de Colombia como un enemigo, cambiar un balón, la calle de pueblo por montañas, por una vida que no vale la pena y que a pasar del tiempo son cosas que no se borran. Así que a pesar pues de dejarlas atrás, persisten y persisten. Mi futuro es muy promisorio. Tengo pues, varios proyectos en mente. Lo he estudiado minuciosamente y pues yo sé que es lógico porque uno pero ahorita uno es empleado, pero desafortunadamente todo es plata. Entonces, pues empezar de cero otra vez, pero siempre con una moral alta. Quise salirme pues de eso de la policía porque yo como que seguía en lo mismo y estaba haciendo cosas para gusto de otros, pero más no para gusto mío. Entonces, como que quise ponerle un punto y aparte a la vida. ¿Cómo sería Carlos Andrés en este momento? Sería un muchacho muy decente, porque él era muy decente, era muy educado y además también ya me lo imagino, que ya tuviera mujer y tuviera hijos. Y sería tranquilo, porque él era tranquilo. En este momento tendría 26 años.
Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-911119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.